El orgullo. El primer pecado que más desagrada a Dios es el orgullo. El orgullo es como un cáncer espiritual. Comienza pequeño, casi imperceptible, pero con el tiempo crece y se expande hasta dominar todo nuestro ser. Muchos teólogos consideran el orgullo como la raíz de todos los demás pecados. Fue precisamente el orgullo lo que llevó a la caída de Lucifer. En Proverbios, capítulo 16, versículo 5, leemos: El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente no quedarán impunes. Esta es una advertencia seria, ¿verdad? El orgullo nos lleva a poner nuestra propia voluntad por encima de la voluntad de Dios, a confiar en nuestras propias fuerzas en lugar de depender de Él. Es como si le dijéramos: Oye, Señor, quítate del volante que ahora mando yo. Imagínate lo absurdo de eso. Una actitud que desafía la soberanía de Dios y nos aleja del verdadero propósito de nuestra existencia, que es glorificar al Creador. El profeta Isaías nos alerta sobre las consecuencias del orgullo en Isaías, capítulo 2, versículos 11 y 12. Los ojos altivos del hombre serán humillados y el orgullo humano será abatido. Solo el Señor será exaltado en aquel día. El Señor Todopoderoso tiene un día reservado para todos los orgullosos y altivos, para todo lo que es exaltado, y ellos serán humillados. Este pasaje nos recuerda que, al final de cuentas, todo orgullo humano será derribado ante la majestad de Dios. Es como si Dios dijera: puedes creerte lo máximo ahora, pero un día te darás cuenta de lo pequeño que eres ante mi grandeza. El orgullo se manifiesta de diversas formas en nuestra vida, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de su presencia. Es como un camaleón espiritual, cambiando de color para adaptarse y pasar desapercibido. A veces aparece como arrogancia explícita, esa actitud de «yo soy mejor que todos». Otras veces se disfraza de falsa humildad, cuando fingimos ser humildes solo para recibir elogios. El orgullo nos impide reconocer nuestros errores, pedir perdón y crecer espiritualmente. Es como si pusiera un muro entre nosotros y Dios, y también entre nosotros y los demás. El orgulloso tiene dificultad para someterse a la autoridad y tiende a juzgar a los demás con severidad, olvidándose de sus propias fallas. Es aquella historia de la viga y la paja, ¿sabes? Vemos el menor defecto en los demás, pero no vemos nuestros propios errores. Cristo Jesús enseñó que debemos ser humildes como niños para entrar en el reino de los cielos, como está en Mateo, capítulo 18, versículos 3 y 4. Piensa conmigo. Un niño pequeño no tiene problemas en admitir que necesita ayuda, que no sabe todo, y confía naturalmente en sus padres. Es esa actitud la que Dios espera de nosotros. La humildad, que es la virtud opuesta al orgullo, nos permite reconocer nuestra dependencia de Dios y nos abre para recibir su gracia y orientación. Es como si la humildad fuera la llave que desbloquea la puerta de nuestro corazón para que Dios entre y actúe. Cuando somos humildes, reconocemos que todo lo que tenemos y somos viene de Dios. No nos jactamos de nuestros logros, sino que damos gloria a Él. La humildad nos hace enseñables, listos para aprender y crecer. Nos ayuda a tratar a los demás con gentileza y compasión, recordando que todos somos falibles y necesitamos la gracia de Dios. La humildad, entonces, no solo es esencial para nuestra relación con Dios, sino también para nuestras relaciones con los demás, permitiéndonos vivir en armonía y paz. La idolatría. Ahora vamos a hablar del segundo pecado que profundamente desagrada a Dios, la idolatría. Sabes, mucha gente piensa que la idolatría es cosa del pasado, que solo existe en religiones paganas con estatuas y rituales extraños. Pero la verdad es que la idolatría está más presente en nuestras vidas de lo que imaginamos. La idolatría va mucho más allá de la adoración a estatuas o falsos dioses. Incluye cualquier cosa que pongamos en primer lugar en nuestras vidas por encima de Dios. El primer mandamiento lo deja bien claro: no tendrás otros dioses además de mí, como está en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Es como si Dios dijera: mira, yo quiero ser el número 1 en tu vida, no acepto el segundo lugar. En nuestra sociedad moderna, la idolatría se manifiesta de formas muy sutiles. El dinero, por ejemplo, puede convertirse en un ídolo cuando confiamos más en él que en Dios para nuestra seguridad y felicidad. El éxito profesional puede volverse idolatría cuando sacrificamos todo, incluso nuestra salud y relaciones para alcanzarlo. Hasta las relaciones, cuando se ponen por encima de Dios, pueden convertirse en ídolos. ¿Y qué decir de la tecnología?
¿Cuántas veces preferimos estar pegados a nuestros smartphones en lugar de pasar un tiempo de calidad con Dios o con nuestra familia? Estas cosas en sí mismas no son malas, pero cuando las priorizamos por encima de nuestra relación con Dios, se convierten en ídolos en nuestras vidas. El profeta Jeremías hizo una advertencia poderosa sobre esto. Dijo: «Mi pueblo ha cometido dos pecados. Me abandonaron a mí, la fuente de agua viva, y cavaron sus propias cisternas rotas que no retienen el agua». Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Esa metáfora es increíble, ¿no? Es como si Dios fuera una fuente de agua pura y refrescante, siempre disponible para nosotros. Pero en vez de beber de esa fuente, preferimos cavar nuestros propios pozos, que además de dar mucho trabajo, no logran retener el agua. Esto ilustra perfectamente cómo la idolatría no solo ofende a Dios, sino que también nos deja insatisfechos. Nada más que el Creador puede llenar el vacío en nuestros corazones. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, nos alerta sobre formas más sutiles de idolatría. Hagan morir, pues, todo lo que pertenece a la naturaleza terrenal de ustedes: inmoralidad, impureza, pasión, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Notaste cómo Pablo pone la avaricia en la misma categoría que la idolatría? Esto nos muestra cómo nuestro deseo insaciable por bienes materiales puede convertirse en una forma de adoración a falsos dioses. Es como si convirtiéramos el centro comercial en nuestro templo, ¿sabes? Vamos allí buscando satisfacción y felicidad, pero al final salimos con bolsas llenas y el corazón vacío. Combatir la idolatría requiere un examen constante de nuestras prioridades. Es como hacer una limpieza espiritual regularmente, quitando el polvo de nuestros valores y reorganizando lo que es realmente importante. Necesitamos tener un compromiso renovado de buscar primero el reino de Dios, como Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 33. Esto significa poner a Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida: nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos, todo. La hipocresía. En Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28, Jesús hace una comparación muy fuerte y directa. «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Son como sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos y de todo tipo de inmundicia. Así son ustedes. Por fuera parecen justos a los demás, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad». Ahora imagina la escena. Jesús, mirándolos directamente a los ojos, dirigiéndose a los líderes religiosos con una comparación tan contundente. Debió haber sido un momento extremadamente tenso, cargado de un silencio incómodo. Pero, ¿por qué Jesús fue tan duro con los hipócritas? La hipocresía es particularmente peligrosa porque es como un cáncer que corroe la fe desde dentro. El hipócrita no solo engaña a los demás, sino que también se engaña a sí mismo. Es como la historia del mentiroso que cuenta la mentira tantas veces que acaba creyéndosela. El hipócrita puede llegar a convencerse de su propia rectitud, cuando en realidad está lejos del corazón de Dios. Usa una máscara de piedad, pero detrás de esa máscara, su corazón está lleno de orgullo, avaricia y otros pecados. Es como si fuera un actor en el escenario de la vida, interpretando el papel de una persona santa, pero entre bastidores, su vida es completamente diferente. Este pecado es tan serio porque socava la credibilidad de la fe cristiana ante el mundo. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir que no va a la iglesia porque está llena de hipócritas? La hipocresía aleja a las personas que están buscando la verdad sobre Dios, actuando como una piedra de tropiezo en el camino de aquellos que desean conocer al Señor. La hipocresía no es un problema nuevo. Siglos antes de Cristo, el profeta Isaías ya advertía contra la hipocresía religiosa. El Señor dice: «Este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandamiento enseñado por hombres». Isaías capítulo 29, versículo 13. ¿Te das cuenta de cómo la hipocresía transforma la fe en un conjunto vacío de reglas y rituales? Es como si la persona siguiera un guión religioso, pero sin ninguna conexión real con Dios. Es aquella persona que va a la iglesia todos los domingos, pero durante la semana vive como si Dios no existiera. O aquella que ora en público con palabras bonitas, pero en casa trata a su familia con rudeza. Dios desea que seamos auténticos en nuestra fe, que nuestras acciones reflejen genuinamente nuestras creencias.
No sirve de nada tener un discurso bonito si nuestra vida no respalda lo que decimos. El apóstol Juan nos exhorta en su carta: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Este pasaje enfatiza la importancia de una fe que se manifiesta en acciones concretas, no solo en palabras vacías. Es como si Juan estuviera diciendo: mira, no basta con decir que amas a Dios y al prójimo, muestra ese amor en la práctica. Para combatir la hipocresía, necesitamos cultivar la integridad y la transparencia en todas las áreas de nuestras vidas. Esto implica un compromiso con la honestidad, incluso cuando es incómodo. El autoexamen es fundamental para combatir la hipocresía. Es como hacerse un chequeo espiritual regularmente. El apóstol Pablo habla sobre esto en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 28, cuando dice: por tanto, examínese cada uno a sí mismo antes de comer del pan y beber de la copa. Aunque él está hablando específicamente sobre la cena del Señor, el principio se aplica a toda nuestra vida cristiana: la injusticia. Vamos a hablar ahora del cuarto pecado que profundamente desagrada a Dios: la injusticia. La Biblia está llena de pasajes que muestran el amor de Dios por la justicia y su indignación con aquellos que practican la injusticia, especialmente contra los más vulnerables. Es como si la injusticia fuera una ofensa personal a Dios, una herida directa a su corazón justo. En Isaías capítulo 1, versículo 17, Dios ordena: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Esto no es solo una sugerencia, es una orden directa de Dios. La injusticia puede manifestarse de diversas formas en nuestra sociedad. Es como un camaleón malvado que cambia de color para adaptarse a diferentes situaciones. Puede aparecer como explotación económica, cuando las empresas pagan salarios injustos o explotan a sus empleados. Puede ser discriminación racial, cuando las personas son tratadas de forma diferente por causa del color de su piel. Puede ser negligencia con los pobres, cuando cerramos nuestros ojos y corazones al sufrimiento de los menos favorecidos. O incluso puede manifestarse como corrupción en los sistemas legales y políticos, cuando las leyes son distorsionadas para beneficiar a los poderosos en detrimento de los débiles. El profeta Amós fue especialmente vocal contra la injusticia social en su tiempo. Declaró las palabras de Dios diciendo: aborrezco y desprecio sus fiestas religiosas, no puedo soportar sus asambleas. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. Aunque me ofrezcan los mejores sacrificios de comunión, ni siquiera los miraré. Alejen de mí el ruido de sus canciones. No escucharé la música de sus arpas. Pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Amós capítulo 5, versículos 21 al 24. Es un pasaje poderoso, ¿no? Es como si Dios estuviera diciendo: no me vengas con tus rituales religiosos vacíos. Lo que quiero ver es justicia fluyendo en la sociedad como un río que no se seca. Dios se preocupa profundamente por la manera en que nos tratamos unos a otros, especialmente a los marginados y oprimidos. Es como si cada acto de injusticia fuera una herida en el corazón de Dios. En Miqueas, capítulo 6, versículo 8, leemos: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Este pasaje es como un resumen de lo que Dios espera de nosotros. No es complicado, ¿verdad? Practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. Pero aunque sea simple de entender, no siempre es fácil de practicar. Jesús también enfatizó la importancia de la justicia en sus enseñanzas, especialmente a través de la parábola del buen samaritano. Esta parábola no solo nos enseña a amar a nuestro prójimo, sino también a actuar con justicia y misericordia hacia aquellos que están en necesidad, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. La injusticia. En Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, encontramos un ejemplo perfecto de cómo Jesús nos enseña a amar al prójimo, que va más allá de barreras sociales o culturales. En esta historia, conocida como la parábola del buen samaritano, Jesús ilustra que amar al prójimo significa actuar con compasión y justicia, independientemente de las diferencias que puedan existir entre nosotros. Es como si Jesús estuviera diciendo: mira,
Tu prójimo no es solo quien piensa igual que tú o quien forma parte de tu grupo. Tu prójimo es cualquier persona que necesita ayuda, incluso si es alguien que normalmente considerarías un enemigo. Esta parábola nos desafía a romper con nuestros prejuicios y a ver a cada ser humano como digno de nuestro amor y cuidado, simplemente porque todos somos criaturas de Dios. Para combatir la injusticia, estamos llamados no solo a evitar practicarla, sino también a promover activamente la justicia en nuestras esferas de influencia. Esto significa ser defensores de los oprimidos, hablar por aquellos que no tienen voz y trabajar para que la equidad prevalezca en todos los aspectos de nuestra sociedad. El apóstol Santiago nos da una advertencia seria sobre la importancia de actuar contra la injusticia. En Santiago, capítulo 4, versículo 17 dice: «Así pues, comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace». Este versículo nos hace detenernos y reflexionar profundamente, ¿no es así? Es como si Santiago estuviera diciendo: «Mira, no puedes quedarte en la barda. Si sabes lo que es correcto y no haces nada, también estás pecando». Esto nos recuerda que la omisión ante la injusticia también es un pecado a los ojos de Dios. Es como aquella historia del hombre que vio a alguien ahogándose y no hizo nada para ayudar. Él no empujó a la persona al agua, pero su inacción contribuyó a la tragedia. De la misma manera, cuando vemos injusticias ocurriendo a nuestro alrededor y no hacemos nada, estamos siendo cómplices de esa injusticia. Es por eso que necesitamos estar atentos y dispuestos a actuar. A veces, combatir la injusticia puede parecer una tarea imposible, como tratar de vaciar el océano con un balde, ¿sabes? Pero necesitamos recordar que cada acto de justicia, por pequeño que parezca, hace la diferencia. Es como aquella historia del niño que estaba lanzando estrellas de mar de vuelta al océano. Un hombre le dijo que era inútil, que no podría hacer la diferencia para todas las estrellas de mar en la playa. El niño agarró otra estrella, la lanzó de vuelta al mar y dijo: «Hice la diferencia para esa». De la misma forma, cada acto de justicia que practicamos, cada vez que defendemos a alguien que está siendo tratado injustamente, cada vez que usamos nuestros recursos para ayudar a los necesitados, estamos haciendo la diferencia. Y esas pequeñas acciones, cuando se suman, pueden crear olas de cambio en nuestra sociedad. La falta de perdón. Ahora vamos a hablar del quinto pecado que desagrada profundamente a Dios: la falta de perdón. El perdón es un tema central en el cristianismo. Jesús enseñó repetidamente sobre la importancia del perdón, llegando a incluirlo en la oración que enseñó a sus discípulos. En el Padre Nuestro decimos: «Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Mateo, capítulo 6, versículo 12. Es interesante notar que Jesús liga directamente el perdón que recibimos de Dios al perdón que ofrecemos a los demás. Es como si estuviera diciendo: «Mira, si quieres experimentar el perdón de Dios, necesitas estar dispuesto a perdonar a los demás». La parábola del siervo despiadado, en Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35, ilustra vívidamente cómo Dios ve a aquellos que, habiendo recibido perdón, se niegan a perdonar a los demás. En esta historia, un siervo que fue perdonado de una deuda enorme, piensa en millones de pesos, se niega a perdonar una deuda mucho menor de su compañero, tal vez unos cuantos pesos. El resultado es que acaba siendo severamente castigado. Es como si Jesús nos estuviera mostrando un espejo y diciendo: «Así es como actúas cuando te niegas a perdonar». La falta de perdón es un pecado que nos aprisiona en la amargura y el resentimiento. Es como beber veneno y esperar que la otra persona muera, ¿sabes? Al final, somos nosotros los que acabamos sufriendo. La falta de perdón nos impide experimentar plenamente el amor y la gracia de Dios. Es como si construyéramos un muro entre nosotros y Dios, bloqueando el flujo de su gracia en nuestras vidas. En Marcos, capítulo 11, versículo 25, Jesús dice: «Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdonen, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados». Este versículo establece una conexión directa entre nuestra disposición de perdonar a los demás y nuestra propia experiencia del perdón divino. Es como si Jesús estuviera diciendo: si quieres mantener los canales de comunicación abiertos con Dios, necesitas mantener los canales de perdón abiertos con los demás. Es importante entender que perdonar no significa necesariamente olvidar lo que sucedió o aprobar el comportamiento erróneo. Perdonar no es fingir que la ofensa nunca ocurrió.
Es más como liberar al ofensor de la deuda emocional y entregar la situación a Dios. Es decir, elijo no vengarme, no guardar rencor, entrego esta situación en las manos de Dios. El perdón es un proceso que muchas veces requiere tiempo y oración. Es como curar una herida profunda. Lleva tiempo y puede ser doloroso, pero es esencial para nuestra salud espiritual y emocional. El apóstol Pablo nos da una orientación práctica sobre cómo vivir una vida de perdón. En Efesios capítulo 4 versículos 31 y 32 dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es como si Pablo nos estuviera dando una receta para una vida libre de amargura y llena de paz. Primero, nos dice que nos liberemos de todas las actitudes negativas. Amargura, indignación, ira. Es como limpiar una herida antes de aplicar el medicamento. Después nos instruye a ser bondadosos y compasivos, perdonándonos mutuamente. ¿Y el motivo para hacer esto? Porque Dios nos perdonó en Cristo. Es como si Pablo estuviera diciendo: mira lo que Dios hizo por ti, ahora ve y haz lo mismo por los demás. El perdón, por lo tanto, no es opcional para el cristiano, es una parte esencial de nuestra identidad como seguidores de Cristo. Cuando perdonamos, estamos reflejando el carácter de Dios y demostrando al mundo el poder transformador del Evangelio. Es como si cada acto de perdón fuera un pequeño eco del perdón que recibimos en la cruz. Y a medida que practicamos el perdón, descubrimos una libertad y una paz que el resentimiento nunca puede proporcionar. La indiferencia espiritual. Vamos a hablar ahora del sexto pecado que profundamente desagrada a Dios: la indiferencia espiritual. La indiferencia espiritual es como una enfermedad silenciosa que va corroyendo nuestra fe por dentro. Es cuando nos volvemos apáticos en relación a nuestra fe, perdiendo el celo y el entusiasmo por Dios y su palabra. Es como si nuestra fe se volviera ni caliente ni fría. ¿Y sabes qué es interesante? Jesús tiene palabras duras para este tipo de actitud. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, Jesús reprende a la iglesia de la Odisea por su tibieza espiritual. Dice: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¡Wow! ¿Te das cuenta de cómo este pasaje revela cuánto detesta Dios la tibieza espiritual? Es como si Jesús estuviera diciendo: mira, prefiero que estés completamente en contra de mí, a que finjas seguirme sin ningún compromiso real. La indiferencia espiritual puede desarrollarse gradualmente en nuestras vidas, como una erosión lenta que va desgastando nuestra fe a lo largo del tiempo. Muchas veces es resultado de la comodidad material. Cuando tenemos todo lo que necesitamos y mucho más, podemos caer en la trampa de pensar que no necesitamos a Dios. Otra causa común es la rutina religiosa sin significado. Es cuando vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, pero hacemos todo esto mecánicamente, sin involucrar el corazón. Es como comer sin sentir el sabor de la comida, ¿sabes? También puede ser resultado de la negligencia en cultivar una relación genuina con Dios. Es cuando dejamos de invertir tiempo y energía en nuestra vida espiritual, como si nuestra fe fuera una planta que dejamos de regar. La indiferencia espiritual. La indiferencia espiritual puede manifestarse de varias formas en nuestras vidas. Una de ellas es la falta de interés por la palabra de Dios. Es cuando la Biblia se convierte en solo un libro más en el estante, que raramente abrimos, o cuando la leemos pero las palabras no penetran en nuestro corazón. Es como escuchar una música increíble con audífonos rotos. Sabes que la música es buena, pero no puedes realmente apreciarla. Esta falta de conexión con la palabra es una señal de que nuestro corazón se está enfriando, y eso es algo que no podemos ignorar. Otra manifestación de la indiferencia espiritual es una vida de oración superficial. Es cuando nuestras oraciones se vuelven repetitivas y sin significado, como si estuviéramos solo cumpliendo una obligación. Es como conversar con alguien mientras miramos el celular. Estamos presentes físicamente, pero nuestra mente y corazón están en otro lugar. Esta falta de profundidad en la oración no solo afecta nuestra comunicación con Dios, sino que también limita nuestra capacidad de experimentar su presencia y su guía en nuestra vida diaria.
La indiferencia espiritual también puede manifestarse como una ausencia de pasión en compartir el Evangelio con otros. Es cuando perdemos el sentido de urgencia en llevar el mensaje de Cristo al mundo. Es como tener la cura para una enfermedad mortal y no preocuparnos por compartirla con quienes están muriendo. Esta apatía hacia la misión que Jesús nos encomendó es peligrosa porque nos hace olvidar la importancia de ser luz y sal en un mundo que desesperadamente necesita la verdad de Dios. El profeta Amós advirtió sobre los peligros de la complacencia espiritual. En Amós, capítulo 6, versículo 1 dice: «Ay de ustedes que se sienten seguros en Sión y confiados en el monte de Samaria». Es como si Amós estuviera diciendo: cuidado, esa sensación de seguridad y comodidad puede ser una trampa espiritual. Esta advertencia resuena hasta los días de hoy, recordándonos la importancia de mantener nuestra fe viva y activa. La complacencia nos adormece, nos hace bajar la guardia, y antes de que nos demos cuenta, nuestra relación con Dios se ha debilitado. Para combatir la indiferencia espiritual, necesitamos constantemente renovar nuestra pasión por Dios. Es como reavivar el fuego de una relación. Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, como se exhorta en Jeremías, capítulo 29, versículo 13. «Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón». Esta es una invitación a una búsqueda intensa y sincera de Dios. No se trata solo de cumplir con obligaciones religiosas, sino de un deseo profundo de conocer a Dios más íntimamente, de experimentar su amor y de ser transformados por su poder. La ingratitud. El séptimo pecado que profundamente desagrada a Dios es la ingratitud. La falta de gratitud es un tema recurrente en la Biblia, frecuentemente asociado con la rebelión contra Dios y el olvido de sus bendiciones. Es como si la ingratitud fuera una forma de amnesia espiritual, donde nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En Romanos, capítulo 1, versículo 21, Pablo describe la condición de aquellos que se han alejado de Dios. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Este pasaje sugiere que la ingratitud es uno de los primeros pasos en el camino del alejamiento de Dios. Es como si la falta de gratitud abriera la puerta a todos los otros pecados. Piensa conmigo. Cuando comenzamos a dar por sentadas las bendiciones de Dios, es fácil empezar a pensar que merecemos esas bendiciones, que son resultado solo de nuestro esfuerzo, y cuando pensamos así es un pequeño paso para empezar a confiar en nosotros mismos en vez de confiar en Dios. La historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento ofrece muchos ejemplos de cómo la ingratitud desagrada a Dios. Es impresionante, ¿sabes? Incluso después de presenciar milagros extraordinarios, como la liberación de Egipto y el cruce del Mar Rojo, los israelitas frecuentemente se quejaban y olvidaban la bondad de Dios. En Números, capítulo 11, versículo 1, leemos: «Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y cuando lo oyó el Señor, ardió su ira y se encendió en ellos fuego del Señor y consumió uno de los extremos del campamento». Este pasaje nos hace detenernos y pensar, ¿no es así? Es como si Dios estuviera diciendo: después de todo lo que he hecho por ustedes, ¿así es como responden? La ingratitud muchas veces nace de una perspectiva distorsionada de la realidad. Es cuando nos enfocamos tanto en lo que no tenemos que nos olvidamos de agradecer por lo que tenemos. Es como mirar un vaso medio lleno y solo poder ver la mitad vacía. En Deuteronomio, capítulo 8, versículos 11 al 14, Moisés advierte al pueblo de Israel contra este peligro. «Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, dejando de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre». Es una advertencia poderosa. Es como si Moisés estuviera diciendo: cuidado, la prosperidad puede ser una trampa espiritual si no mantenemos una actitud de gratitud. La gratitud, por otro lado, es una virtud que agrada a Dios y transforma nuestra perspectiva de vida. Es como ponerse lentes espirituales que nos permiten ver las bendiciones de Dios en todas las circunstancias.
En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos instruye: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Nota que el texto no dice por todo, sino en todo. Es como si Pablo estuviera diciendo: mira, sé que no todo en la vida es bueno, pero en cualquier situación puedes encontrar algo por lo cual agradecer. La gratitud nos ayuda a reconocer la soberanía de Dios en todas las situaciones, incluso en las adversidades. El Salmo 100, versículo 4, nos exhorta: entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. Es una invitación a hacer de la gratitud un estilo de vida, no solo una respuesta ocasional cuando las cosas van bien. Es como si la gratitud fuera la llave que abre las puertas de la presencia de Dios. Cuando cultivamos un corazón agradecido, nos volvemos más sensibles a la bondad de Dios en nuestra vida diaria. Comenzamos a ver sus bendiciones hasta en las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Es como entrenar nuestros ojos para ver lo extraordinario en lo ordinario. Una puesta de sol se convierte en un cuadro pintado por Dios. Un abrazo de un amigo se convierte en un recordatorio del amor de Dios. Incluso los desafíos pueden ser vistos como oportunidades de crecimiento y dependencia de Dios. Para cultivar la gratitud, podemos comenzar manteniendo un diario de gratitud. Es un ejercicio simple pero poderoso. Todos los días escribimos 3 cosas por las que estamos agradecidos. Al principio puede parecer difícil, pero con el tiempo nos sorprendemos con cuántas bendiciones podemos identificar. Es como entrenar un músculo. Cuanto más practicamos la gratitud, más fuerte se vuelve en nuestras vidas. Otra práctica útil es expresar gratitud a los demás. Cuando agradecemos a las personas a nuestro alrededor, no solo las bendecimos, sino que también nos recordamos que Dios frecuentemente usa a otras personas para bendecirnos. Es como crear un ciclo virtuoso de gratitud que se esparce a nuestro alrededor. Recuerda, la gratitud no es solo una emoción, es una elección. Podemos elegir ser agradecidos, incluso cuando no nos sentimos agradecidos. Y a medida que hacemos esta elección repetidamente, descubrimos que nuestra actitud y nuestra perspectiva de vida comienzan a cambiar. La falta de amor. Vamos a hablar ahora del 8º y último pecado que profundamente desagrada a Dios: la falta de amor. ¿Sabes? El amor es tan central para el carácter de Dios y para la vida cristiana que Jesús lo identificó como el mayor mandamiento. En Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, Jesús dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es impresionante, ¿no? De todos los mandamientos que Jesús podría haber elegido como el más importante, eligió el amor. Es como si Jesús estuviera diciendo: si no entiendes nada más, entiende esto: ama a Dios y ama a las personas. La falta de amor, por lo tanto, es una grave transgresión contra la voluntad de Dios. Es como si estuviéramos yendo contra la propia naturaleza de Dios, que es amor. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, elabora sobre la importancia suprema del amor. Dice: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Es una comparación poderosa, ¿no? Pablo está diciendo que sin amor todas nuestras acciones y dones espirituales son vacíos. Es como tener un carro increíble, pero sin combustible, bonito de ver, pero no va a ningún lado. La falta de amor. En este mismo capítulo de 1 Corintios, Pablo describe las características del amor verdadero. Dice que el amor es paciente, bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es orgulloso, no se comporta con rudeza, no busca sus propios intereses, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Es como un retrato detallado de lo que el amor debe parecer en acción, una guía práctica para vivir el amor en nuestra vida diaria. La falta de amor puede manifestarse de varias formas en nuestras vidas. Una de ellas es la indiferencia al sufrimiento ajeno. Es cuando vemos personas pasando necesidad y les damos la espalda, como si no fuera problema nuestro. Es como el sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano, que vieron al hombre herido y pasaron al otro lado del camino, sin ofrecer ayuda.
Otra manifestación es el juicio severo de los demás. Es cuando somos rápidos para condenar y lentos para mostrar misericordia, como si nos olvidáramos de que todos somos pecadores salvados por la gracia. La falta de compasión también es una forma de falta de amor. Es cuando nos volvemos insensibles al sufrimiento de los demás, tal vez porque estamos muy enfocados en nuestros propios problemas. Es como usar lentes oscuros todo el tiempo. Acabamos perdiendo la capacidad de ver los colores de la vida a nuestro alrededor. El egoísmo es otra manifestación de la falta de amor. Es cuando ponemos nuestros propios intereses por encima de todo y de todos, como si viviéramos en un mundo donde solo nosotros existimos. En casos extremos, la falta de amor puede manifestarse como odio y prejuicio. Es cuando juzgamos y discriminamos a las personas con base en su raza, nacionalidad, estatus social o cualquier otra característica. Es como construir muros en vez de puentes entre las personas. Jesús advirtió que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, versículo 12. Esta es una advertencia seria, indicando que la falta de amor es una señal de alejamiento de Dios. Es como un termómetro espiritual. Cuando el amor se enfría, sabemos que algo está mal en nuestra relación con Dios. El apóstol Juan enfatiza la seriedad de la falta de amor. En 1 Juan 4, versículo 20, dice: si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Este versículo nos hace detenernos y pensar, ¿no? Es como si Juan estuviera diciendo: mira, no se puede separar el amor a Dios del amor al prójimo, los dos van juntos. Para cultivar el amor que agrada a Dios, debemos primero reconocer que el amor divino es la fuente de todo amor verdadero. Es como una fuente de agua pura. Nuestro amor es solo un reflejo del amor de Dios por nosotros. Juan escribe en 1 Juan 4, versículo 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Cuanto más comprendemos y experimentamos el amor de Dios por nosotros, más somos capacitados para amar a los demás. Es como un ciclo virtuoso. Cuanto más recibimos el amor de Dios, más tenemos para dar a los demás. Pablo ora por los efesios para que Cristo habite en sus corazones por la fe y que ellos, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, versículos 17 a 19. Es una oración poderosa, ¿no? Es como si Pablo estuviera pidiendo que los efesios fueran sumergidos en el océano del amor de Dios. El amor cristiano no es solo un sentimiento, sino una elección activa de buscar el bien del otro. Es como un músculo que necesita ser ejercitado regularmente para fortalecerse. Jesús nos llama a amar incluso a nuestros enemigos. En Mateo 5, versículo 44 dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Es un llamado radical, ¿no? Es como si Jesús estuviera diciendo: mira, no basta con amar a quien te ama de vuelta. Quiero que ames incluso a aquellos que te hacen daño. Este tipo de amor radical y sacrificial refleja el propio corazón de Dios y su amor por nosotros, demostrado en la cruz. Es un amor que va más allá de lo que es cómodo o natural. Es un amor que desafía nuestras inclinaciones humanas y nos llama a un estándar más alto. Para cultivar este tipo de amor, necesitamos estar constantemente conectados a la fuente del amor, Dios. Es como una lámpara. Si no está conectada a la fuente de energía, no puede brillar. De la misma forma, si no estamos conectados a Dios, no podemos amar verdaderamente. Esto implica pasar tiempo en oración, meditando en la palabra de Dios y buscando la guía del Espíritu Santo. También implica practicar actos concretos de amor, incluso cuando no sentimos ganas. Es elegir perdonar cuando queremos guardar rencor. Es elegir ser amables cuando queremos ser rudos. Es elegir servir cuando queremos ser servidos. A medida que practicamos este amor, descubrimos que transforma no solo a aquellos a nuestro alrededor, sino también a nosotros mismos. Es como si el amor de Dios fluyera a través de nosotros, moldeándonos a su imagen y llenándonos de su gracia. La misericordia y la gracia de Dios son mayores que todas nuestras fallas. Es como un océano de amor que cubre una montaña de pecados. Pablo nos asegura en Romanos 5, versículo 20, pero cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia. Es una declaración poderosa de la abundancia del amor y el perdón de Dios. No importa cuán profundamente hayamos caído en estos pecados, el amor de Dios es siempre mayor. Es como un padre amoroso que está siempre con los brazos abiertos, listo para recibirnos de vuelta. Esto no significa que podamos pecar deliberadamente contando con el perdón de Dios. Pablo aborda esta idea en Romanos 6, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Es como si Pablo estuviera diciendo, mira, la gracia de Dios no es una licencia para pecar, es una invitación a una nueva vida. A medida que crecemos en nuestra comprensión del amor de Dios y experimentamos su gracia, esto nos motiva a vivir de una manera que le agrade, no por miedo al castigo, sino por gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Es como un niño que obedece a sus padres no por miedo a ser castigado, sino porque ama a sus padres y quiere agradarles. Que podamos entonces continuar creciendo en el conocimiento y el amor de Dios, luchando contra estos pecados que le desagradan y viviendo vidas que reflejen su gloria y su amor al mundo a nuestro alrededor.